La concepción de tiempo en la educación es muy importante. La mayoría de las personas se imaginan que el tiempo tiene solamente dos facetas o dos formas de existir. Es por un lado el tiempo ocupado y por otro lado el tiempo libre, como si fueran blanco y negro, como si fueran dos polos separados que no tienen, digamos, conexión alguna, simplemente pasan de un estado a otro. Sin embargo, sabemos como educadores que el tiempo no tiene esas dos características solamente, sino que se presenta en mucha escala de blanco-negro, mucha escala de grises que van poco a poco formando una frontera imperceptible, una frontera prácticamente inexistente entre el tiempo libre y tiempo ocupado, porque podemos hablar también sobre el tiempo poroso. Este concepto introducido a la teoría de comunicación por Abraham Moles propone describir una parte de la realidad. Por ejemplo, damos al niño una tarea de pintar un dibujo y pensamos que mientras que dibuja, y entonces no está dedicado este niño a ninguna otra cosa más que dibujar. Lo vemos dibujar, vemos exteriormente, podemos comprobarlo. Sin embargo, el pensamiento, la cabeza, la capacidad de nuestro cerebro de realizar multitareas nos permite y permite al niño dejar fluir su mente. Quiere decir que el niño puede estar pintando y puede estar pensando, puede estar diciéndose a sí mismo, puede estar soñando despierto, puede estar recordando, puede estar creando nuevas imágenes. Simplemente puede acompañar esta tarea que puede ser un tanto mecánica, la puede acompañar con un proceso oculto, un proceso que difícilmente podemos visibilizar exteriormente. Y esta parte del proceso educativo, esa es la más interesante, es la más difícil de contender, más difícil de abarcar, más difícil de modelar, de tocarla, percibirla. Y es la más interesante, porque en realidad en ella, en control o en desarrollo o en construcción de esta realidad que es la realidad oculta de nuestra psique, esa es la que es más importante en la educación. Esa es la parte más difícil de tocar, más difícil de escribir y más difícil de influir. Quiere decir, cuando el niño pinta un dibujo mientras que desarrolla algún otro proceso oculto en su mente, y entonces podemos decir que está aplicando el concepto de tiempo poroso. Quiere decir que está ocupado, tiene un tiempo ocupado, pero tiene un espacio en su mente libre, un espacio que le permite pensar, soñar, decirse cosas, imaginarse cosas. Y entonces este tiempo no está completamente ocupado y tampoco está completamente libre. Y entonces es interesante observar que esta parte del tiempo poroso o actividades porosas o este tipo de educación o formación porosa es la que sale prácticamente de los cánones de la educación tradicional. La educación tradicional propone objetivos a cumplir, métodos pedagógicos, todo es, digamos, en relación a lo que se va a lograr, pero se preocupa muy poco por esta parte procesual, esta parte, digamos, oculta del proceso de aprendizaje, que normalmente una de las características de este tiempo poroso es que es amorfo, es dinámico y todo el tiempo cambia de parecer. Quiere decir que se sale totalmente de los cánones de la educación tradicional, que piensa que trazamos un objetivo y lo vamos a cumplir. Y los niños que no cumplieron este objetivo, entonces simplemente repiten el año para poder aprender. Esta manera de percibir o concebir la educación es una manera muy limitada, muy materialista. Y entonces si concebimos la
formación, la educación y el aprendizaje como un proceso que es un proceso dinámico, un proceso en constante movimiento, en constante transformación y muchas veces un proceso que no es lineal, quiere decir que no sigue la ruta de objetivos establecidos, sino hace sus propios recovecos, sus propias inflexiones del alma que van imprimiendo la velocidad o retrasando la velocidad o ampliando los objetivos o haciéndolos chiquitos o inutilizándolos o creando unos nuevos. Quiere decir que esta parte de la realidad es la que vamos a describir, la que vamos a trabajar cuando hablamos sobre el tiempo poroso. El tiempo poroso es parte de la realidad de la educación. Podríamos decir que el tiempo poroso forma un 80% del tiempo del alumno y un 80% de tiempo incluso del propio maestro. Entonces, la educación en realidad es una interacción entre una parte consciente, una parte visible y luego un 80% de una parte poco consciente o poco visible. Y esta parte poco consciente o poco visible principalmente no se trabaja en la educación. Se supone que cumpliendo los objetivos queda resuelto. Y la verdad que no es así, porque aún cumpliendo con los estándares formales de la educación, llevando los exámenes, evaluándolos de manera tradicional, no se asegura de ninguna manera una formación integral o una formación completa de un ser humano. Eso no lo puede asegurar un proceso educativo actual. ¿Por qué? Porque basa su evaluación, su manera de enseñar en observar resultados visibles y medirlos. Entonces, concibiendo el proceso educativo como un proceso dinámico, un proceso que tiene mucha transformación interna, mucho movimiento interno y que no es un proceso lineal, entonces tenemos que concebir algunas otras herramientas de cómo trabajar este proceso, cómo delimitarlo o cómo desarrollarlo o cómo hacerlo crecer o cómo conducirlo de una manera en el sentido de interacción del maestro-alumno o alumno-maestro, donde el maestro enseña, alumno aprende y a veces alumno enseña y maestro aprende. Es un proceso de vaivén de aprendizaje y enseñanza. Viendo que la educación tradicional tiene muy pocas herramientas para trabajar esta parte humana, quizás los psicólogos, algunas escuelas psicológicas tienen un poquito más idea de que hay una realidad interna que a partir de cual se puede construir un mundo nuevo, por ejemplo la escuela constructivista o la escuela evolutiva desarrollista que está basando sus estándares en observación de aumento o disminución del proceso de abstracción, así como lo proponía Piaget en sus escritos y algunos otros autores que en manera directa o indirecta fueron seguidores de esta manera de pensar. Pero en general podemos decir que las disciplinas místicas, las religiones y también algunas corrientes que no se consideran a sí mismos religiones, como por ejemplo la filosofía budista, y entonces desarrollaron una tecnología muy interesante que está aplicada, digamos, fuera del campo de la educación, en la educación de la mente, en la educación de la espiritualidad. También la religión cristiana ha desarrollado importantes aportaciones en cuanto al desarrollo de la espiritualidad, el trabajo de la espiritualidad en cuanto a doma del espíritu humano. Pero poco de esos conocimientos ha sido aprovechado para el desarrollo de la educación. Esa es, podríamos decir, la parte intangible de la educación. Y en mi parecer esta parte intangible representa una gran parte de la educación. Lo que deberían hacer los educadores y lo que estamos haciendo en la educación holística, estamos tratando de extirpar esos conocimientos que están, digamos, incrustados en otros ámbitos, trasladarlos, tropicalizarlos, traducirlos
adaptarlos o extraerlos con el fin educativo, separarlos de sus orígenes religiosas o orígenes místicas y darle una forma, digamos, trabajable para un maestro en la clase, para una herramienta que puede servir para crecimiento personal y profesional, no solamente del alumno, sino también y principalmente del maestro, porque nadie puede enseñar lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no sabe.